Buenas noches con todos. Muchas gracias por estar aquí en esta tercera sesión acerca del webinar de metodologías de investigación, cuyo tema es el día de hoy a poner en práctica, a cargo del biólogo Bernardo Quispe. Esperamos que puedan disfrutar de esta última sesión y puedan realizar las preguntas al final. Como se había mencionado anteriormente, las preguntas acerca del Kahoot, tanto de la sesión 1 como de la sesión 2, van a ser atribuidas el día de hoy a través de quizzes. Para quienes no tengan conocimiento acerca de esta plataforma, no se preocupen. Vamos a dar una breve introducción muy rápida acerca de cómo pueden ingresar. Esperamos la participación de todos y, por favor, al final esperamos contar con cada uno de ustedes para que puedan activar sus cámaras y poder tomar una foto acerca de este gran webinar. Sin más que decir, muchas gracias nuevamente y Bernardo, puedes comenzar. Muchas gracias, Marilyn, por el pase. A ver. Bueno, buenas noches con todos. En esta tercera sesión vamos a hablar acerca de lo que es, bueno, el enfoque cuantitativo prácticamente. Porque si recordamos, la primera sesión hablamos acerca de lo que es propiamente la metodología de la investigación científica. En la segunda sesión hablamos acerca de los métodos cualitativos y también mencionamos 3 ejemplos con respecto a cada tipo de enfoque mixto, que si recordamos es una mezcla prácticamente de lo que es el enfoque cualitativo y el enfoque cuantitativo. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de lo que es el enfoque cuantitativo prácticamente, ¿ya? Pero empezando para ello, vamos a hablar un poquito acerca de lo que es el diseño de la investigación. El diseño de la investigación en ciencia es más que todo obtener información, es para obtener información exacta, ¿ya? E interpretar a través de unas metodologías establecidas, que en este caso es el método científico, ¿ya? Con la finalidad de resolver un interrogante que siempre se resuelve al inicio de una investigación, si es que hablamos del enfoque netamente cuantitativo, ¿ya? Y bueno, si hablamos acerca de una idea que se forma al inicio, ¿ya? Va a surgir un problema. Y después del problema va a surgir una hipótesis, ¿ya? Y esa hipótesis es la que se va a tener que diseñar, se va a tener que comprobar mediante distintos tipos de metodologías que uno aplique en el trayecto de su investigación, o quizás también las distintas variables que uno va añadiendo. Si recordamos la sesión pasada, estuvimos hablando un poco acerca de los tipos de variables que tenemos al momento de hacer investigación, ya sea las variables dependientes, independientes, intermitentes y también las variables extrañas. Pero esto vamos a ver en esta sesión, ¿ya? Pero más que todo ya enfocado ya en lo que es el método netamente cuantitativo. Entonces, el diseño de la investigación inicia con una discusión propiamente con tu grupo de investigación o con tu corporación y en la cual uno va a establecer qué variables va a ir tomando durante todo el trayecto de la investigación. Si es que, por ejemplo, se va a trabajar con unas muestras netamente humanas, o sea, si es que se va a trabajar con pacientes humanos en este caso, o si es que se va a trabajar con animales o con ratones, necesariamente un comité de ética previamente, ¿ya? Y bueno, uno va estructurando a raíz de esa primera idea, va estructurando más o menos qué es lo que cada uno va a hacer específicamente. Lo que se recomienda siempre, ¿ya? Es que no todo, solo una persona no realice todo lo que es la metodología. Se recomienda poner encargados en sí. Esto más que todo lo que va a hacer es que la investigación, bueno, en sí el investigador se encarga de realizar cada paso, paso por paso, va a cometer errores, ¿ya? Y si es que comete errores, el resultado final adecuado. Entonces, por ello, lo que se recomienda en sí es que si es que trabajas con un grupo de investigadores, cada investigador tenga un paso esencial o encargado responsable
de cada paso durante la metodología de la investigación científica. Y claro, cada uno de estos pasos deben estar tan bien engranados, ¿ya?, para que al final podamos tener un resultado exitoso. Y esto es como que el diseño de una investigación científica, ¿ya?, inicialmente con una idea, y que eso generalmente lo vemos acá en el cuadro de entrada. Inicia con una idea, ¿ya?, y durante todo el proceso uno le va adicionando distintos tipos de factores, que algunos son controlables y otros factores no controlables. En este caso, los factores controlables vienen a ser las variables, ¿ya? Si es que hablamos, por ejemplo, en el caso de la salud, suministrar una dosis de algún tipo de medicamento. Eso, por ejemplo, es una variable, controlable, ¿ya? Porque tú vas a controlar la dosis que le vas a suministrar a ese paciente. En cambio, aquellas variables que no son en este caso esas variables que son extrañas, son aquellas que son por efecto de la naturaleza o por el efecto de toda una sociedad entera, ¿ya? Les pongo un ejemplo. Si es que, por ejemplo, ustedes tienen una fábrica, ¿ya?, y ustedes se demoran en vender tanto tiempo un producto, ¿ya? Imaginemos que ustedes diseñan un producto y ese producto ustedes se demoran en venderlo a pocas horas, ¿ya? Eso va a subir las ganancias dentro de tu empresa, ¿ya? Sin embargo, hay algo que tú no vas a poder controlar en este caso, que es la competencia. La competencia venida de todo lo que es el entorno netamente económico. Suministrado en este caso a la fuerza por otras empresas que también están compitiendo para que ese comprador les compre a ellos también. Entonces, eso, por ejemplo, ese tipo de variables uno no puede controlar. Por eso es que se le denomina factores no controlables. Y claro, una vez realizado todo el proceso, vas a obtener un resultado final, que en este caso lo vemos reflejado en la parte de salidas. Factores controlables y factores no controlables. Ahora, dentro de lo que es propiamente lo que es el enfoque de investigación científica, ¿ya?, va a cumplir una serie de características, ¿ya?, que miden, o sea, su fundamento está en base a la medición, en la cuantificación. Va a utilizar netamente, todo lo que va a utilizar va a estar relacionado a lo que va a ser la parte estadística, ¿ya? Se va a realizar una prueba de hipótesis, ¿ya?, y netamente vas a tener algo llamado una teoría inicial, acerca de el por qué es que este antiviral funciona bien contra tal tipo de virus, por ejemplo, ¿ya? Entonces, este proceso, como ya lo estuvimos viendo en sesiones pasadas, va a ser deductivo, ¿ya? Va a ser secuencial, es probatorio porque vas a probar una hipótesis inicial, y analiza la realidad objetivamente. Y claro, este análisis de la realidad está basado por el hecho de que tú, al momento de seguir una metodología específica, eso quiere decir que todos los resultados que te voten o que resulten de ese trabajo van a ser verdaderos. Es por ello que dice analiza la realidad objetiva, ¿no? Y las bondades de este de este tipo de enfoque de investigación cuantitativa es que es replicable. Si es que se obtiene un buen resultado, puede llegar a ser una predicción y es preciso. A ver, creo que alguien está jugando, ya, disculpe. A ver, entonces, dentro de lo que es propiamente el proceso cuantitativo, ¿ya?, va a seguir una serie de esquemas, como bien les estaba mencionando, ¿ya? Inicialmente inicia con una idea, después el planteamiento del problema, luego de ese planteamiento del problema empiezas a buscar información y desarrollas lo que es tu marco teórico. Luego visualizas propiamente lo que es
los resultados de tu investigación previa. Y buscas más que todo el alcance de ese estudio que vas a llegar. Y después haces la elaboración de tu hipótesis y definición de variables. Si es que vas a utilizar variables dependientes, independientes, o si es que vas a utilizar, por ejemplo, o qué variables intermitentes puedes llegar a utilizar. Entonces, después de estos pequeños criterios, vas a hacer algo llamado lo que es el diseño del desarrollo de investigación propiamente. O sea, todos los cinco pasos pasados, ¿no? Van a ser resultado de esto, de lo que es el desarrollo del diseño de investigación. Y hasta esta parte llega lo que es el proceso cuantitativo, netamente, ¿ya? Después, en adelante, ya viene la parte en donde tú seleccionas tu muestra, haces la recolecta de los datos, analizas tus datos propiamente, y al final realizas tu reporte que finalmente en una publicación. Y recuerden que cada uno de estos procesos que están ustedes observando deben tener una armonía, ¿ya? Porque si es que no se inicia con una buena revisión de la literatura inicialmente, lo más probable es que tu resultado final no sea el adecuado y con ello no va a tener coincidencia con tu hipótesis que estás planteando previamente. Entonces, la relación entre la teoría, la investigación y la realidad en el enfoque cuantitativo. Como bien estuvimos, les estaba mencionando, todo empieza con una creencia, ¿ya? Y esta creencia, mediante la investigación cuantitativa, va a llegar a que esta creencia se vuelva realidad. O sea, comprobar que la hipótesis inicial planteada se llegue a corroborar mediante una serie de análisis. Y claro, dependiendo del tipo de investigación que uno realice. Por ejemplo, si es que hablamos en el caso de las escuelas, si es que uno comenta, ok, voy a aplicar este enfoque que es específico para realizar un fortalecimiento, bueno, para realizar en los estudiantes, estudiarlos más que todo fortaleciendo sus habilidades, ¿ya? Y claro, abandonas tu tipo de enfoque de estudio que era fortalecer más que todo sus debilidades. Entonces tú, de tu hipótesis, este incremento este potenciamiento de las fortalezas es una buena metodología para el desarrollo para el buen rendimiento del estudiante, ¿ya? Inicias entonces con ese problema, planteas tu hipótesis y realizas tus encuestas y realizas todo tu tipo de metodología específica para ese tipo de investigación. Y si que la respuesta al final es probatoria, o sea, el resultado final sería que todos obtengan un logro al final de ese curso, en este caso los estudiantes. Y si es que es verdadera, en este caso, si es que la realidad, o sea, tu resultado final coincide con tu hipótesis, ¿no? Se acepta la hipótesis de investigación y se da como válida. Y por ello se aprueba esta teoría. Pero, ¿qué pasaría, por ejemplo, si es que tú te planteas esa pregunta, con ello valga también de que sea la hipótesis también, ¿ya? Y esto, por ejemplo, no coincide. Puede pasar los siguientes escenarios: que se rechaza la hipótesis del investigador como válidas, ¿ya? Y que se vuelve, en este caso, a replantear nuevamente esta investigación. Entonces, dentro de lo que es el enfoque cuantitativo, como bien les estaba comentando, la hipótesis siempre se plantea al inicio de la investigación, después de observar la idea, claro está, ¿ya? Esto va a ser medido, cuantificable, mediante una serie de evaluaciones, ¿ya? Y después vas a obtener el análisis estadístico de tu investigación, ¿ya? Y claro, ese análisis estadístico te va a botar un resultado y de lo cual tú vas a inferir algo de esos resultados. Este ejemplo lo hemos visto durante todas las sesiones. Por ejemplo, habla acerca de la evaluación de un antiviral contra el virus. Hicieron una serie de evaluaciones y el producto final, después de haber
analizado todos los criterios de evaluación, llegaron a la conclusión que este es un muy buen antivirus, por ejemplo. ¿Ya? Este tipo de, este tipo de trabajo es un enfoque cuantitativo. A ver, entonces, ahora hablando acerca de lo que es el diseño, de lo que es el enfoque netamente cualitativo, vamos a encontrar dos tipos de vertientes. Uno, lo que es el experimental, el cual es verdad, si es verdadero, va a tener una serie de opciones. Y claro, si es que solo post-test, el diseño solo es post-test con grupo de control, si es que es un diseño pre-test, post-test con grupo de control, si es que es un diseño de grupo de control es Solomon, o si es que es un diseño crossover. Vamos a ver los ejemplos en unos momentos, así que no se preocupen. El otro tipo que vamos a ver también es un tipo de experimento, de cuasi experimento. ¿Ya? Y bueno, acá vamos a ver los pretest, post-test con grupos control no vigentes. ¿Ya? Vamos a ver series ininterrumpidas. Y finalmente los diseños no experimentales. En estos diseños no experimentales son usados cuando se sabe poco sobre un fenómeno en particular. El investigador observa, describe y fundamenta varios aspectos del fenómeno. No existe manipulación de variables o la intención de búsqueda de cualquier efecto con relación al fenómeno. Y de ello encontramos dos tipos. En este caso, si es que es descriptivo, vamos a encontrar los casos controles y los casos comparativos. Y si es que es netamente de correlación de variables, ¿ya? Vamos a ver cuando el caso es una correlación descriptiva, cuando es predictiva y cuando se habla netamente acerca de los test de correlación, Pearson, Spearman, chi cuadrado, todas esas. ¿Ya? Pero antes de pasar a estos tipos de diseño, hay algo que quizás tenemos que recordar, que es, por ejemplo, un enfoque retrospectivo y que es algo prospectivo, ¿ya? Cuando hablamos de retrospectivo, eso quiere decir que la investigación se centra en un presente determinado y se analiza a raíz del pasado, ¿ya? Y si es que, por ejemplo, es un test prospectivo, es más que todo son netamente estudios longitudinales a través del tiempo, ¿ya? Por ejemplo, la evaluación a nivel genómico de pacientes con SARS-CoV-2, por ejemplo. Ahí, por ejemplo, evalúas una serie de componentes, puede ser citoquinas, ¿ya? O quizás analizar netamente su sistema inmunológico y ver qué diferencias existen, ¿ya? A través del tiempo, por ejemplo. ¿No? Ese tipo de trabajo es un enfoque prospectivo. ¿Por qué? Porque inicias desde un punto, en este caso el presente, y realizas el estudio a través del tiempo. ¿Ya? Es un tipo de estudio prospectivo. Y entonces iniciamos con el primer diseño experimental. Cuando hablamos de que un diseño de experimental es verdadero, eso quiere decir que se analiza la causa y el efecto entre las variables independientes predictivas y dependientes, o sea, en este caso de los resultados, bajo condiciones altamente controladas, ¿no? Incluye los diseños que hemos visto, el post-test con grupo control, todos eso. Entonces, el primer grupo que vamos a ver es el diseño de solo post-test con grupo de control. Este grupo tiene una peculiaridad muy especial, que, bueno, para empezar, todos estos tipos de diseños que vamos a ver, van a tener de por sí que deben tener un grupo de control, ¿ya? Este grupo de control, veámoslo de la siguiente manera, ¿ya? Vamos a ver un grupo de control y un grupo experimental. Imaginemos de que nosotros estamos evaluando un fármaco, ¿ya? Y entonces, el grupo experimental, o sea, lo que nosotros llamamos grupo experimental, va a ser específicamente el que esté siendo dado o suministrado este fármaco, ¿ya?
Y lo que nosotros vamos a llamar grupo control a partir de ahora es, es aquellas personas o aquel grupo de personas que no tienen ningún tipo de tratamiento. ¿Ya? Veámoslo así a partir de ahora. Entonces, este diseño habla que se hace el análisis después de haber realizado el tratamiento a este paciente. Esa es la peculiaridad de este tipo de diseño. Cuando hablamos de un diseño pre-test, post-test con grupo de control, eso quiere decir de que tú vas a contar con tu grupo de control, vas a contar con un grupo experimental, pero tiene una peculiaridad específica. Si bien es cierto, vas a trabajar con tratamientos distintos, ¿ya? Sin embargo, el análisis, bueno, lo vas a hacer al final, pero va a tener una pequeña variante a comparación del diseño de postes que hemos visto anteriormente, que va a ser analizado inicialmente. Estos análisis quizás puedan ser, bueno, en relación quizás al... A ver, se pueden hacer análisis quizás para comprobar la vitalidad o quizás comprobar la fluorescencia de algún tipo de proteína fluorescente, por ejemplo. ¿Ya? Ese, por ejemplo, se llaman, por ejemplo, los pretest, en este caso. ¿Ya? Son evaluaciones previas para que tu tratamiento sea exitoso. Y claro, ya después de esto viene el análisis post-test, que en este caso viene a ser el resultado final de tu tratamiento. Como otro punto que tenemos es el grupo, bueno, es el diseño de 4 grupos de Solomon. ¿Ya? Este grupo de por sí tiene, bueno, vamos a trabajar en este estudio, bueno, es de 4 grupos. Los sujetos son designados de forma aleatoria. ¿Ya? Para cada uno, bueno, cada uno está destinado a que pertenezca a un grupo en específico. ¿Ya? Pero este diseño de 4 grupos de Solomon, ¿ya? Tiene algo muy peculiar. ¿Ya? Por ejemplo, si es que nosotros recordamos la primera diapositiva, esta diapositiva anterior, ¿ya? En donde, a ver, si es que recordamos, por ejemplo, esta diapositiva, ¿ya? Acá, por ejemplo, hablamos de que el post-test no tiene grupo pre-test, sino que solamente analizan a nivel después del tratamiento. En cambio, el grupo pre-test, post-test, hace el análisis del tratamiento antes y después de esto. ¿Ya? En cambio, este diseño de 4 grupos de Solomon es la fusión de estos 2 test anteriores. ¿Ya? Y claro, esto se hace con la finalidad quizás de evaluar, bueno, de evaluar algún modelo en específico. ¿Ya? 2 de estos grupos sometidos a un análisis pretest y 2 no lo son, en este caso, como podemos observar. El grupo 1 no tiene un análisis pretest, en cambio el grupo 2 sí tiene un análisis pretest. Esto es más que todo utilizado cuando, por ejemplo, quieres ver la diferencia, por ejemplo, si es que, por ejemplo, evalúas algún tipo de fármaco inicialmente o no, y ahí evalúas qué tan buen resultado es el que obtienes al final de ello. ¿No? Después tenemos, bueno, tenemos otro tipo de diseño que en este caso es el de delineamiento cruzado, crossover. ¿Ya? En si bien es cierto, es similar al pretest post-test que vimos anteriormente, ¿ya? Tiene una peculiaridad también específica, ¿ya? Que una vez terminado el análisis post-test, ¿ya? Uno lo queda observando, o sea, observa los resultados, ¿ya? Pero sigue aún el tratamiento. Entonces, vuelven a tratar nuevamente al paciente y después se continúa nuevamente con el análisis, bueno, se analiza esos resultados vistos previamente. Un ejemplo, por ejemplo, de este análisis post-test, ¿ya? Imaginemos a un paciente con cáncer, ¿ya? Este paciente con cáncer se le suministran, por ejemplo, 2 tipos de drogas. Se está evaluando, por ejemplo, suministrar 2 tipos de drogas, ¿ya?
la droga A y la droga B, ¿ya? Sin embargo, en este análisis no se sabe exactamente cuál droga se debería suministrar primero, ¿ya? Si es que la droga A o la droga B, ¿ya? Entonces, eh, uno, a un paciente lo que se le va a hacer es suministrar la droga A, ¿ya? Y al otro paciente, como primer tratamiento, se le va a suministrar la droga B. Después se le va a hacer el análisis, se le va a hacer el seguimiento para ver cómo es que va el avance del paciente, ¿no? Y después de algunos días, ya, imaginemos un día, se hace el intercambio del tratamiento, ¿ya? Para evaluar, en este caso, si es que es mejor adicionar la primera droga inicialmente o utilizar la droga B al inicio del tratamiento, ¿ya? Entonces, en el siguiente tratamiento, al paciente A, que se le ha tratado con el tratamiento A, se le suministra también el tratamiento B, que en este caso es la droga B. Y por el contrario, al paciente que estaba tratado con la droga B, para esta ocasión ya no se le va a tratar con la droga A, con la droga B, sino que se le va a tratar con la droga A. Y estos resultados finales, bueno, se analiza después. Y, por ejemplo, imaginemos que el paciente que recibió el tratamiento A y el tratamiento B, así secuencialmente, tuvo éxito, ¿ya? Y el paciente B y el paciente 2, que realizó su tratamiento, bueno, que recibió como primera dosis del tratamiento B y el tratamiento A, no tuvo éxito, ¿ya? En este caso, bueno, y se comprueba entonces que utilizando primero el tratamiento A y el tratamiento B, es mucho más efectivo. Y bueno, entonces para ese tipo de ejemplos es importante este tipo de diseño experimental crossover, por ejemplo, ¿ya? A ver, entonces ahora pasemos a lo que es el diseño experimental o cuasi experimento, ¿ya? Este cuasi experimento, cuando hablamos de cuasi experimental, hablamos de un diseño que examina relaciones de causa y efecto, ¿ya? Entre las variables independientes y dependientes, y no se realiza una designación aleatoria, ¿ya? Como recordamos, cuando hablamos de una experimentación verdadera, todos los tipos de variables que bueno, disculpen, de muestras que vamos a utilizar van a ser muestras aleatorias de por sí. Y cuando hablamos de un análisis netamente cuasi experimental, hablamos de un tipo de análisis de variables, no, disculpen, de muestras que no son elegidas al azar, o sea, no aleatorias. Y de nuevo, venimos nuevamente a nuestro cuadrito. En este tipo de diseño, pretest, post-test con grupo de control no equivalente, es muy similar al diseño que vimos anteriormente. Bueno, si recordamos, ¿ya? El tratamiento es revisado antes y después, ¿ya? De haber suministrado, seguimos con el ejemplo de la droga al paciente, ¿ya? Pero con la diferencia que la muestra, en este caso, no, disculpe, en este caso el paciente, ¿ya? No va a ser elegido al azar, sino que va a ser determinado para un tipo de paciente en específico. El diseño de serie temporal ininterrumpida con grupo de control no aleatorio, ¿ya? Ese es el segundo ejemplo que vamos a ver ahora, ¿ya? Este tiene también una peculiaridad también muy importante, que a comparación de los otros tipos de pretest que hemos visto que solamente se realiza un tipo de análisis, ¿ya? En este caso, el análisis es continuo, ¿ya? Y el post-análisis también es cada cierto tiempo, ¿ya? A ver, un ejemplo puede ser, a ver, en el campo a ver, suministramos, por ejemplo, inyectamos con una vacuna a un paciente, ¿ya? Y después se realiza un análisis de este paciente para ver cómo es la producción de anticuerpos en él, ¿ya?
Entonces, como se le va a hacer análisis o se le va a hacer un sondeo cada cierto tiempo a este paciente, ese, por ejemplo, es un ejemplo para este tipo de diseño, ¿ya? Para hacer evaluaciones de drogas, vacunas, ¿ya? Es un ejemplo. A ver, cuando hablamos de un grupo de control con un grupo, ¿ya? Bueno, acá seguimos con la idea, ¿ya? De que las muestras que nosotros ingresamos a este grupo de investigación son no aleatorias, ¿ya? O sea, eso quiere decir de que imaginemos que en nuestro grupo de 50 personas todos son nombrados, o sea, todos tienen un nombre en específico, ¿ya? Y las personas que son añadidas a este grupo, ¿ya? No son escogidas al azar, sino que son escogidas porque se requiere una característica o unos requisitos específicos para pertenecer a este grupo de investigación, ¿ya? Y con la diferencia que en esta oportunidad no se debería contar con un grupo de control, ¿ya? Sino solamente con un grupo experimental, ¿ya? Un ejemplo para ¿ya? Por ejemplo, es, a ver, uno, por ejemplo, cuando quiere, bueno, cuando se va formando como investigador, por ejemplo, ¿ya? O en cualquier área, ¿ya? Como profesional, eh, tiene dos vías, ¿ya? En este caso, sí, bueno, con que aumente el currículum, o sea, en este caso su CV, ¿ya? Va a aumentar, por ejemplo, sus puntuaciones de rendimiento, ¿ya? Entonces, en este grupo, ¿ya? Se utiliza para esos tipos de ejemplos, ¿ya? En donde, a ver, le pongo, por ejemplo, si es que llevamos una mayor cantidad de cursos, ¿ya? Esto va a obtener un mayor crecimiento en nuestro currículum vitae, ¿ya? Y con este aumento del currículum vitae, ¿ya? Lo que va a resultar es que aumente también nuestro rendimiento, tanto profesional. Bueno, y con ello también va a desembarcar en que tengamos un mejor puesto de trabajo. Un diseño no aleatorio contrabalanceado, ¿ya? Es la combinación de una serie de tratamientos, ¿ya? Recordamos el ejemplo del fármaco que vimos anteriormente, que al primer paciente se le suministró primero A y B, y al segundo paciente se le suministró B y A, ¿ya? Este es un ejemplo similar, ¿ya? Con la pequeña diferencia nomás, ¿ya? De que las muestras utilizadas acá son no aleatorias. Después vemos el diseño descriptivo, ¿ya? El diseño no experimental descriptivo. Para este tipo de diseño no experimental, cuando hablamos ya sea a nivel de caso control, ¿ya? A ver, cuando hablamos de caso control, bueno, les voy a poner un ejemplo, ¿no? Habla, por ejemplo, imaginemos una persona de los fumadores, en este caso, ¿ya? Personas que sí fuman, ¿ya? Y que son expuestas, ¿ya? Como primer grupo, en este caso el grupo A. El B, como número de controles, pues en este caso personas que no fuman, ¿ya? Pero que aún son expuestas por el grupo que sí fuma, ¿ya? El grupo C, ¿ya? Que es el número de casos, o sea, en este caso el número de personas, ¿ya? Sin exposición, ¿ya? Y el número de controles D, que en este caso es las personas que no fuman, ¿ya? Y que tampoco se exponen, ¿ya? Acá lo que se busca es encontrar una relación, ¿ya? Una relación causa-efecto en que, por ejemplo, si es que la persona que fuma, ¿ya? Puede, por ejemplo, contagiar a la persona que no fuma, ¿ya? Ya sea si es que ésta se expone o si es que no se expone. Y para ello parte de una corte, ¿ya? Esta corte es definida como, bueno, la corte en sí dentro de investigación hace referencia a un grupo de personas, ¿ya?
y este grupo de personas, bueno, pasan a ser las muestras. Y claro, y cuando hablamos de un diseño no experimental, ¿ya? Todas las muestras que se van a utilizar acá son muestras aleatorias. Entonces, dentro de un diseño no experimental, son usados cuando se sabe muy poco sobre un fenómeno en particular. En este caso, como bien les estaba mencionando, no se sabía, por ejemplo, si es que, bueno, cuando una persona que no fuma se acerca a un grupo de fumadores, ¿ya? Tienen, por ejemplo, las personas no fumadoras, ¿ya? Si son expuestas, tienen probabilidades, por ejemplo, de desarrollar cáncer, por ejemplo, ¿ya? Esos tipos de ejemplos, ¿ya? Ese, por ejemplo, es un ejemplo muy puntual para lo que es el estudio del caso control. El investigador observa, describe y fundamenta varios aspectos del fenómeno, ¿ya? Acá, como bien les estaba mencionando, no existe una manipulación de variables o la intención de búsqueda de la causalidad con relación a este fenómeno, ¿ya? Y describe lo que existe, o sea, no inventa ningún tipo de dato. Y bueno, y el caso control es, bueno, establece una descripción del caso, o en este caso los sujetos o unidades de estudio pueden ser un individuo, una familia o un grupo, que en este caso le mencioné, que cada uno, bueno, que las personas de interés, en este caso son personas fumadoras, ¿ya? Y que estas personas pueden ser expuestas o no expuestas, y las personas que no fuman, que se pueden exponer o no exponer al humo, en este caso. Y al final, claro, para desarrollar este cáncer. Luego tenemos lo que es, por ejemplo, un estudio de diseño comparativo también. Son llamados también estudios ex post facto o comparativos causales, ¿no? Estos estudios describen distancias en las variables que se dan de forma natural entre dos o más casos, sujetos o unidades de estudio. Usualmente establecen hipótesis sobre las diferencias entre las unidades a ser comparadas, ¿ya? A ver, ahora lo que vamos a ver es acerca de lo que son los tipos de variables, ¿ya? Acá vamos a conocer lo que son las variables por su naturaleza propiamente, ¿ya? Y por, bueno, si es que son cualitativas, nominales y ordinales, y si son cuantitativas, si es que son discretas y continuas. Y por su función en la hipótesis, ¿ya? Bueno, si es que son, por ejemplo, independientes o dependientes, ¿ya? Y cuando hablamos acerca de estas variables independientes o dependientes, ¿ya? También hay algunas que, bueno, no necesariamente se van a encontrar en conjunto con la hipótesis, ¿ya? Que con la hipótesis planteada inicialmente, sino que se van a presentar durante el desarrollo. Son, por ejemplo, variables que uno se le presenta en el momento, que uno no espera. No solamente variables extrañas, ¿ya? Sino que también variables intervinientes, ¿ya? Que uno va descubriendo conforme va avanzando el desarrollo de la investigación, ¿ya? Y cuando hablamos en sí, y claro, estas variables intervinientes, como bien le comentaba, se encuentran tanto entre la relación entre variables dependientes como dependientes. Cuando hablamos nosotros de variables extrañas, si es que hablamos, por ejemplo, desde el punto de vista de eliminación, ¿ya? Es cuando se sabe que existe una variable extraña que puede alterar los resultados de esta investigación, y que estas se pueden controlar si es posible, ¿ya? Y lo único que se tiene que hacer es eliminar simplemente esa variable extraña que se presenta en ese entonces, ¿ya? Se dice que es equivalencia en condición, ¿ya? Una variable extraña, ¿ya? Es porque en un estudio experimental, ¿ya? Se desean estudiar dos o más grupos de sujetos, ¿ya? O muestras, ¿ya? Estos se deben someter a condiciones ambientales controladas y similares, ¿ya? A ver, imaginemos de que ustedes quieren, por ejemplo, estudiar, bueno, estamos trabajando, por ejemplo, con animales,
¿ya? Bueno, este animalito, por ejemplo, tiene la peculiaridad de aguantar, por ejemplo, temperaturas entre 20 a 25 grados y quizás con una humedad, ¿ya? Entre 50 y 60 de humedad, ¿ya? Entonces, por ciento, disculpe. A ver, entonces, lo que quiere decir esto, ¿ya? Es que para que esta variable, ¿ya? No se ingrese dentro de esta investigación, ¿ya? Lo que se va a tener que hacer, ¿ya? Es adaptar ese ambiente en donde vivió inicialmente este animalito, ¿ya? Adaptarlo para que tu grupo de, en este caso, tu proceso, en este caso, tu investigación, pueda seguir pueda obtener resultados fiables, ¿ya? ¿Por qué? Porque si es que no controlamos esos mínimos factores ambientales, ¿ya? Por ejemplo, si es que lo trabajamos, por ejemplo, a unos 5 grados más, ¿ya? Lo más probable es que este animalito se altere dentro de su fisiología, ¿ya? Y lo que podría terminar, ¿ya? Es, bueno, en que este animalito pueda morir, ¿ya? O bien puede estar vivo y te bote un buen resultado, ¿ya? O bien que este animalito siga vivo, ¿ya? O que te bote un resultado, un resultado falso. Y finalmente, bueno, estas variables, cuando se habla acerca de que son aleatorias, ¿ya? Eso quiere decir de que se presentan al azar. Eso, o sea, uno no controla estas variables. Por otro lado, las variables intervinientes, como bien les estaba mencionando, son aquellas que participan con las variables tanto independientes, condicionando a la dependiente, y se interpone entre ellas. Esta variable no es objeto de estudio o exploración, pero al presentarse puede afectar a estos resultados, ¿ya? Es por ello de que los estaba colocando en unas estrellas, porque son variables que netamente aparecen así de sorpresa. A ver, un ejemplo, por ejemplo, es fumar causa cáncer de pulmón, ¿ya? Es un ejemplo que les estoy poniendo. Las personas más nerviosas o las que les gusta el café fuman más, y en consecuencia pueden tener más cáncer de pulmón, por ejemplo, ¿ya? Es la pregunta que estoy sosteniendo. Entonces, en los estudios clínicos es muy relevante lograr el balance, ¿ya? Entre estos grupos de experimentación para evitar sesgos en la investigación científica, ¿ya? A ver. Entonces, como primer punto, es el diseño, bueno, la variable cualitativa cuando es nominal. Esto va más que todo a hacer nombres, direcciones, nacionalidades, funciones, por ejemplo, dentro de una empresa o dentro de un grupo de trabajo, el estado que te encuentras, por ejemplo, estado civil también, son puntos que se toman como variables netamente nominales. Cuando hablamos acerca de variables ordinales, hablamos acerca de lo que vienen a ser grados, por ejemplo, grados de instrucciones, capitán, quizás, por ejemplo, si que hablamos académicamente, quizás un bachiller, un estudiante de pregrado, un estudiante de maestría, doctorado, quizás lugar de mérito, primero, segundo, tercero, clases sociales, quizás el lugar que ocupa dentro de una familia, todos estos tipos de palabras que reflejan algún tipo de jerarquía, ¿ya? Todos ellos son tipos ordinales. Y claro, son enfoques netamente cualitativos, variables cualitativas. Y cuando hablamos acerca de variables cuantitativas, cuando hablamos de discretos, por ejemplo, hablamos, por ejemplo, de variables que son fijas, ¿ya? A ver, número de hijos, glóbulos rojos, células, frecuencias, todos ellos. Y un ejemplo quizás, que, bueno, le estoy colocando ahí dos ejemplos. Por ejemplo,
El número de camas que se encuentran dentro de un hospital. Son números que se van a encontrar fijos. Número de eventos adversos durante 2 horas, por ejemplo. Pueden ser 3, 4, 5. Cuando hablamos, por ejemplo, de variables cuantitativas continuas, ¿ya? Hablamos más que todo a nivel de intervalos, veámoslo así de esa manera, ¿ya? Ya sea de peso, de edad, cantidad de hemoglobina, temperatura, todo ello. Y con ello le menciono, por ejemplo, 2 ejemplos. El peso de 50 pacientes, por ejemplo. Todos los pacientes te van a mostrar distintos tipos de pesos, ¿ya? Y tú, por ejemplo, lo puedes ir agrupando, ¿ya? Conforme, si es que son muy delgados, muy gordos, quizás no tan gordos ni tan delgados, los puedes ir agrupando, pero esa agrupación está llevado por una numeración. Y esta numeración, tú los estás separando por un rango, ¿ya? Y entonces, el hecho de que estás trabajando con varios números, o sea, con varios rangos, ¿ya? Eso hace que ese tipo de variable sea netamente cuantitativo, ¿ya? Otro tipo de ejemplo, ¿ya? Cuando mides, por ejemplo, el perímetro cefálico de un ser vivo, puede ser 50, 60, 50, 60 muestras, por ejemplo. No todos van a tener un número en específico, ¿ya? Sino que dependiendo quizás por la edad, quizás por la región donde viven todos ellos, todos van a tener distintos tipos de valores. Y cuando cuando se trabaja con rangos, en este caso, son netamente variables continuas. Con respecto a su función, vamos a ver variables independientes. Son elementos que explican, determinan o condicionan la presencia de otro u otros elementos, ¿ya? Es la causa de algún efecto. Son aquellas susceptibles de ser manipuladas por el investigador. Y las variables dependientes, por ejemplo, son aquellas que cumplen con el papel de efecto de una causa, ¿ya? Son el resultado de la manipulación de las variables independientes, ¿ya? Les pongo un ejemplo. Un ejemplo, por ejemplo, de variable independiente es, por ejemplo, la presencia de miopía y astigmatismo en una persona, ¿ya? Y claro, esta presencia de miopía y astigmatismo, ¿ya? Lo que va a provocar es que genere un efecto en tu rendimiento académico, ¿ya? Que en este caso sería, sería negativo, serían bajas notas, ¿ya? Sin embargo, si es que tú adicionas una variable intermitente, en este caso la variable intermitente puede ser una operación de la vista para curar esta miopía y astigmatismo, o quizás el hecho de comprarse lentes, por ejemplo. Todos esos tipos de variables que tratan o ayudan a solucionar un problema, ¿ya? Vienen a ser variables intermitentes, porque se interponen entre la presencia de miopía, ¿ya? Y el rendimiento académico, ¿ya? En este caso, altera su estabilidad. Bueno, se altera su estabilidad para bien, ¿ya? Y finalmente una variable extraña, ¿ya? Que yo le he puesto bien extraña en este caso, ¿ya? Imaginemos de que el comité de ética desestima la operación, ¿ya? Siempre y cuando se haya decidido que el tratamiento de este paciente, ¿ya? O sea mediante una operación para curar la presencia de miopía, ¿ya? Y a lo que tú no puedes controlar, por ejemplo, es que cambien las leyes, ¿ya? Y que se prohíban rotundamente las operaciones de la vista, por ejemplo, ¿ya? Otra cosa también de que debemos analizar también es, bueno, vamos a hacer el ejercicio ahora, ¿ya? Por ejemplo, cuando hablamos de las variables, por ejemplo, en este caso de presencia de miopía y astigmatismo, ¿ya?
bien pueden ser positivas o bien pueden ser negativas. Y cuando es así, se habla acerca de una variable cualitativa nominal, ¿ya? Cuando hablamos acerca del rendimiento académico en base a las notas, ¿ya? Como las notas tienen un rango, bueno, dependiendo del país, en este caso Perú, del 1 al 20, ¿ya? Estamos hablando de una variable cuantitativa continua, ¿ya? Cuando hablamos de que si es que cumple o no el tratamiento o no la operación, si es que tiene o no tiene lentes, las respuestas son sí o no. Y cuando son dos tipos de respuestas, son netamente cualitativas. ¿Ya? En este caso, cualitativas nominales. Cuando hablamos, por ejemplo, del comité de ética que desestima la operación, la respuesta es sí o no, positiva o negativa. Entonces, la variable que nosotros tenemos ya es una variable cualitativa nominal. ¿Ya? En ningún punto hemos visto, bueno, en ninguno de estos ejemplos hablamos acerca de cualitativas ordinales, por ejemplo, porque ninguno de ellos ninguno de ellos habla acerca de un grado, ¿ya? O de alguna jerarquía, ¿ya? Si es que, por ejemplo, hubiera puesto el ejemplo de la presencia de miopía y astigmatismo como variable independiente, ¿ya? Y como una variable cuantitativa y, cualitativa y continua, por ejemplo, es el ascenso a nivel de general, por ejemplo, ¿ya? Porque dependiendo del tipo de ente en donde se trabaje, ¿ya? Generalmente se piden una serie de requisitos, ¿ya? Y quizás alguno de esos requisitos, imaginemos, de que, de que este general no tenga ni miopía ni astigmatismo para ascender a general, ¿ya? En este caso, afectaría su rendimiento para ascender a general. Entonces, deja de ser una variable, y entonces esta variable pasaría a ser una variable cualitativa, ¿ya? Ordinal, ¿ya? Es así como uno va jugando con las variables, ¿ya? Y claro, esto al final va a llevar a ello. Antes de pasar a ello, ya voy a mencionar este ejemplo y este slide. Entonces, ¿cómo confirmamos una relación de causalidad entre variables? ¿No? ¿Recuerdan este ejemplo que lo mencionamos en la sesión 1? En este caso, por días soleados, está relacionado con comer helado y con quemaduras a las personas que se van a la playa o que se exponen mucho al sol. ¿Ya? Un ejemplo de causalidad, ay, me está molestando esto. ¿Ya? Un ejemplo de relación de causalidad entre variables, eso quiere decir de que, a ver, ¿cómo confirmamos una relación de causalidad entre variables? ¿Ya? Eso quiere decir de que una variable, ¿ya? En este caso, comer helados debería estar relacionado con quemaduras, ¿ya? O que quemaduras esté relacionado con comer helados. Sin embargo, ninguna de ellas está relacionada, ¿ya? Eh, para buscar esta causalidad, ¿ya? Y atribuirla a una variable, ¿ya? Lo que se debería hacer es buscar una variable independiente, una variable intermitente en este caso. Algo que nos diga el por qué las personas quemadas, ¿ya? Les gusta comer helado, por ejemplo. O las personas que les gustan quemar helado, ¿ya? Resultan quemadas, ¿ya? Ahí, por ejemplo, es que se dice, por ejemplo, de que una variable nunca, o sea, si bien es cierto, se puede relacionar, ¿ya? Pero nunca son causales. Por esta pequeña explicación, ¿ya? Porque debería ser que una variable 1 y una variable 2 deberían tener una relación de causalidad. Si que tuviera así, ¿ya? Se diría que estas variables son causales, ¿ya? Pero en este caso, el ejemplo que les estoy mostrando, ¿ya? Eso demuestra que no siempre una variable, ¿ya? Puede llegar a tener causalidad. Bueno, dos variables pueden llegar a tener causalidad. No es algo general. Y claro, además, otra ventaja, ¿ya? De que para determinar que una causalidad tiene una relación entre dos variables, ¿ya? Es que ambas variables deben interactuar. O bien una aumenta, o bien una baja. O bien ambas suben, o bien ambas bajan. Directa o inversamente proporcionales. ¿Ya? A ver,
todo lo que les he mencionado se resume en este cuadro. Que las variables, todas estas deben ser operacionales, ¿ya? Es el proceso de encontrar los indicadores que permitan conocer el comportamiento de estas variables. Es lo que se le llama operacionalización, ¿ya? En la investigación se deben escoger aquellos indicadores que resulten más accesibles a los medios que disponen para medirlos, ¿ya? Yo inicio con una variable. Mi deseo de aprender, por ejemplo, metodología de la investigación, ¿ya? Tengo, por ejemplo, una definición. Interés que muestren los alumnos en las clases que dicta el profesor, ¿ya? En este caso, imaginemos que el profesor sea cubano, ¿ya? Tipo por su naturaleza. En este caso, como no es algo medible, ¿ya? Entonces, el tipo de la naturaleza de este estudio va a ser cualitativo, ¿ya? Y claro, las dimensiones, por ejemplo, analizadas, va a ser que las personas van a poner interés si es que las clases se inician puntualmente, como primer punto. Y si es que este profesor, ¿ya? O si es que los alumnos prestan atención al profesor, ¿ya? Por ejemplo, pueden ser dos tipos de dimensiones, ¿ya? Indicadores para que se logren esto, ¿ya? Quizás puedan ser minutos de tardanza, ¿ya? Minutos dormidos en la clase, todos ellos se miden, ¿ya? Para que se pueda definir, ¿ya? Si es que los alumnos pueden prestar o si es que los alumnos pueden llegar a aprender metodología de la investigación, ¿ya? Y finalmente, las escalas, ¿ya? Como hablamos de puntualidad, ¿ya? Y en este caso, de atención, ambas son ordinales, ¿ya? Porque no demuestran que tengan algún tipo de jerarquía, nada de ellas, ¿ya? Y las categorías. Uno, cuando categoriza, puede utilizar un montón de opciones, ¿ya? Mala, regular, buena es las que les he planteado, ¿ya? Buena, quizás 5, 15, 30 minutos, pocos, muchos, menos de 15 segundos, ¿ya? Y los medios de verificación de pueden ser cualquiera también. ¿Cómo vas a verificar esto? ¿Ya? Yo les pongo un ejemplo, en este caso del cronómetro. A ver, en resumen, cuando hablamos acerca de lo que es el enfoque cuantitativo y cualitativo, ¿ya? Para empezar, del saque, cuando hablamos de enfoque netamente cuantitativo, las hipótesis siempre van al inicio, ¿ya? En el caso de enfoque cualitativo, ¿ya? Las hipótesis, como bien les estábamos viendo en el momento de la entrevista, pueden ir bien al inicio, al intermedio o al final, ¿ya? El método cuantitativo es algo deductivo, el cualitativo es algo netamente inductivo, ¿ya? Para el cuantitativo, la manipulación de datos es mediante el método estadístico, ¿ya? En cambio, el método cualitativo, la manipulación de datos es mediante una creación de patrones, ¿ya? O imágenes que signifiquen algo, ¿ya? Con respecto a las unidades de estudio, ¿ya? El enfoque cualitativo pueden ser eventos naturales, ¿ya? Y el enfoque cuantitativo pueden ser cuadros de operaciones, ¿ya? Como vimos, por ejemplo, hace un momento, las variables de operaciones, ¿ya? Cuando hablamos de los tipos de estudio, ¿ya? Que se realizan generalmente, en el enfoque cualitativo son netamente estudios que están relacionados a la antropología, a lo que es el mundo de las entrevistas, las encuestas, y, por ejemplo, el método cuantitativo, ¿ya? Es algo relacionado a lo que sigue propiamente una metodología de investigación, producto, ¿ya? De los resultados que te bote el cualitativo, ¿ya? Por otro lado,
el resultados, si hablamos de resultados propiamente, ¿ya? Finales, el método cualitativo lo que te va a resultar, ¿ya? Es que las conclusiones sean conclusiones netamente subjetivas, ¿ya? En cambio, el método cuantitativo, los resultados finales del análisis de esos datos van a ser datos verídicos, datos reales, ¿ya? Cuando hablamos de métodos subjetivos, ¿no? Como bien les estaba mencionando, por ejemplo, el ejemplo de la señora que vivió 122 años, ¿ya? Y que al final, después de haber escuchado toda la entrevista, ¿ya? Se llegó a la conclusión de que el matrimonio no es saludable. Entonces, ese, por ejemplo, es un tipo de enfoque, o sea, un tipo de resultado algo subjetivo, ¿ya? Porque no se sabe si lo que ha contado la señora es debido quizás a que se estresaba poco o quizás fumaba mucho. O sea, es algo que no se ha corroborado usando el método científico, ¿ya? En cambio, utilizando el método cuantitativo, ¿ya? Pues esto quiere decir de que, ok, esta señora vivió 122 años, entonces vamos a ver por qué es que esta señora ha vivido tanto, ¿ya? Y se empieza a analizar a nivel de genoma, ¿ya? A niveles de su secuencia genómica. ¿Y esto qué es lo que va a resultar? ¿Ya? Y van a decir, entonces es debido a que tal gen era el que estaba propiciando que esta señora viviera tanto tiempo, ¿ya? Entonces, ¿y cómo se llega a esta conclusión? Después de haber seguido una serie de pasos bien específicos, ¿ya? Después de haber escogido una serie de variables también, que al final de todo son muy importantes, ¿ya? A ver, también como otro punto también importante entre estas dos diferencias, ¿ya? Es que si hablamos, por ejemplo, en relación con el sujeto investigado, ¿ya? O los grupos, eh, cuando hablamos, por ejemplo, del enfoque cualitativo, vemos que el investigador, en este caso, está muy involucrado con el tema de interés. Si recordamos, por ejemplo, el tipo de entrevista participativa, por ejemplo, cuando el entrevistador, ¿ya? Por ejemplo, quiere hablar acerca de cómo es que se cultiva una papa en una región específica de Cusco, ¿ya? Entonces, ¿cómo son las tradiciones de cultivo, de siembra y cosecha? ¿Ya? Entonces, este entrevistador viaja hasta allá, ¿ya? Puede realizar una serie de entrevistas y, por ejemplo, si es que habla, y cuando se refiere a una entrevista participativa, eso quiere decir de que el mismo participador, en este caso el mismo entrevistador, ¿ya? Trabaja en el proceso, ¿ya? En el proceso de siembra y cosecha de esta papa, ¿ya? Ese, por ejemplo, por eso es que se dice de que cuando se habla de la relación con el sujeto investigado, ¿ya? Es que se dice que es involucrado en ese aspecto, ¿ya? En cambio, en el enfoque cuantitativo se dice que es distante, ¿ya? Por el simple hecho de que no necesita interrelación con el sujeto, en este caso con el sujeto de interés. Simplemente se realiza una hipótesis, ¿ya? Y después se empieza a realizar, se empieza a realizar el método de investigación determinada y se llega a una conclusión. O sea, en ningún momento se interrelaciona. Si es que hablamos con respecto a la relación persona a persona, ¿ya? Para el método cuantitativo es algo no importante, sinceramente, es algo irrelevante, ¿ya? En cambio, para el método cualitativo, como bien estuvimos mencionando, es algo importante, ¿ya? Si es que hablamos, por ejemplo, cómo es el impacto en el investigador con respecto a la investigación cuantitativa, ¿ya? Vemos que el impacto es algo irrelevante, ¿ya? ¿Por qué? Porque dentro de la investigación científica lo único que se busca ya es ese resultado de la verdad, por ende. Entonces, tener un resultado de alto o bajo impacto no le va a interesar mucho, porque lo único que ellos buscan, como bien estuvimos viendo en las primeras sesiones,
es que la investigación sea importante, ¿ya? Cuando hablamos de, bueno, y con respecto a la investigación cualitativa, generalmente las entrevistas que ellos realizan, ¿ya?, en relación a la persona, todas ellas son muy valoradas, ¿ya? Son relevantes en este caso. Y cuando hablamos acerca, por ejemplo, y cuando vemos, por ejemplo, un enfoque relacionado a lo que es el resultado de la investigación, ¿ya? En la investigación cuantitativa hablamos acerca de objetivos, ¿ya? Objetivos generalizados. Bueno, también se tienen objetivos específicos, ¿ya? En cambio, en la investigación cualitativa, ¿ya?, cuando hablamos de resultados de investigación, llegamos a la conclusión que estos resultados son subjetivos, ¿ya? Son algo no generalizados. Y finalmente, otra comparación importante entre un enfoque cuantitativo y cualitativo, ¿ya?, en relación al conocimiento, es que el enfoque cuantitativo descubre nuevo conocimiento. En cambio, la investigación cualitativa construye el conocimiento. Eso quiere decir de que construye en base a que si es que no se le hubiera entrevistado a esta señora, ¿ya?, no se hubiera nacido la hipótesis de estudiar el genoma de esta señora, ¿ya? A eso se refiere con construcción. Y con descubrimiento a nivel de cuantitativo, eso quiere decir, ok, esta señora vivió tanto tiempo. Entonces vamos a descubrir por qué es que vivió tanto tiempo. Entonces, por ello que se dice de que el tipo de conocimiento es de descubrimiento, ¿ya? En conclusión, la investigación cuantitativa involucra el análisis de los números para obtener una respuesta a la pregunta o hipótesis, mientras que la investigación cualitativa involucra el análisis de la investigación, ¿ya? Y si recordamos, además, no necesariamente la hipótesis en la investigación cualitativa debe estar al inicio, sino que puede estar en cualquier posición dentro de la investigación cualitativa, ¿ya? Y finalmente, un agradecimiento a los dos doctores, al doctor Joel de León y al doctor Claudio Villegas, porque me permitieron estructurar estas 3 sesiones, y además también les debo también el hecho de que haya conocido lo que es tanto el método científico, tanto a nivel teórico como a nivel práctico, ¿ya? Y finalmente, muchas gracias al laboratorio en el cual estoy también, y agradecer también a Ciencia en tu Comunidad, ¿ya? Cualquier cosa, estoy dejando mi correo, me pueden consultar, no, todavía no doy la oferta, ¿ya?